cambié de lugar, tengo a mi espalda a la calle Buenos Aires porque están Marcelo Pereira y Cecilia Álvarez para adelantar los contenidos de la diaria de fin de semana. Cecilia, bienvenida. Buenos días, ¿cómo andan? Todo bien. Marcelo, bienvenido por primera vez en este 2026. Es un gusto que estés de nuevo por acá. Para mí también, buenos días. La diaria de fin de semana tendrá mucho contenido vinculado a la discusión política ahora centrada en el Parlamento sobre Cardama y de todo lo que no es Cardama, ¿qué? Bueno, igual hay mucho político y centrado en el Parlamento, porque fue una semana de carnaval muy atípica, ¿no? Sí. Con sesiones de comisiones parlamentarias, incluso el martes de carnaval. Sí. Un popurrí parlamentario. Sí, un salpicón. Ya está, bueno. También van a estar los conjuntos que pasaron a la liguilla. Hoy hablamos algo de eso. Que esta madrugada se confirmaron, se conocieron. Pero bueno, volviendo a la política, Marina Santini, una de las editoras de política, está trabajando en un informe especial sobre las condiciones que podría implicar el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que está actualmente analizándose en el Parlamento, en una comisión en el Senado, a nivel de los distintos actores económicos o los sectores económicos, con la visión de empresarios y de los trabajadores. Bueno, distintas delegaciones esta semana empezaron a concurrir a la comisión del Senado, que está analizando el documento, el acuerdo, y empiezan a verse, por un lado, bueno, posibles ganadores, posibles perdedores, sectores que podrían verse afectados o que advierten de ciertos riesgos, también la posibilidad de implementar medidas de mitigación de esos riesgos, y bueno, y ahí empiezan a surgir reclamos y bueno, la necesidad también de contar con informes. Entonces, bueno, Marina un poco está bueno, viendo lo que dejaron las delegaciones que ya fueron al Parlamento y también haciendo consultas sobre las que vendrán, porque este es un tema que va a estar en discusión esta semana que viene, porque el Senado lo debería votar, o por lo menos ese es el compromiso que se ha asumido el 25 ahora de febrero, claro, esta semana. Este mes ya la primera Cámara tendría que terminar el tratamiento. Sí, se quiere que sea este mes en las dos cámaras. Y después que pasa la Cámara Baja. Pasa rápido a la otra. Sí, y se vote. Así que bueno, recordemos que hay diputados que están yendo como invitados a la comisión del Senado que están analizando el documento. Por otro lado, también vamos a seguir intentando analizar un poco en profundidad otro de los temas de estas últimas semanas, que es el transporte metropolitano y la reforma del transporte metropolitano, intentando, bueno, consultar a distintos actores que pueden venir de la academia, también de personas que han ocupado cargos políticos en las intendencias, tanto de Montevideo como de Canelones, sobre cómo están viendo ahora que están ya los informes concretos con las distintas alternativas que habría para la reforma del transporte metropolitano, cómo están viendo estas alternativas. Nos vamos a meter con ese tema también. Yo siento que es un tema, acá hablo un pequeño paréntesis, que va como madurando en el sentido de gran tema de discusión, porque aparte, claro, es un asunto que para mucha gente pasa como los ómnibus, mucho más cerca de la vida cotidiana. Totalmente. La magnitud de la obra que se haría, particularmente en 18 de julio, dije haría, porque hay cosas que todavía formalmente no se definieron, pero hay señales claras. Ayer hablamos con la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Echeverri, en este programa, hacen que empiece a haber cada vez opiniones, me parece, más categóricas, ¿no? Y el tema va cobrando interés. Y también creo que exhibe discusiones al interior del oficialismo. Está claro que el intendente de Montevideo, Mario Vergara, la solución del túnel no la ve con buenos ojos. Acá agrego algo que ayer pudimos ver en TV Ciudad. Vergara estuvo en el Teatro de Verano viendo a distintos conjuntos, entre ellos Cayó la Cabra, creo que anteayer. Y Cayó la Cabra es una murga que habla mucho de la gestión de Montevideo y la critica, y en un momento habla de este proyecto, que esto es algo que creo que a veces la ciudadanía confunde. No depende de la Intendencia de Montevideo, es una iniciativa del Gobierno Nacional, pero en esa agenda entró. Y bueno, a Vergara le preguntan al final de la actuación qué le pareció a la murga, le están pegando mucho a la Intendencia, bueno, le parece bien que la murga critique el humor, y dice, y me parece bien también que hagan una referencia crítica al túnel de 18 de julio. La tiró, como quien tira algo a la pasada, y siguió hablando del carnaval y de las murgas. Pero es un asunto que en el carnaval, las murgas, pero en la ciudadanía y la política está, en el que todavía la oposición no ha entrado a pisar muy fuerte, me parece, pero no hay que descartar que eso empiece a pasar también. Y creo que hay, bueno, pros y contras en cada una de las alternativas. Sí.
legítimos, ¿no? Y con objetivos legítimos y defendibles, digamos, por cada una de las propuestas. Entonces la discusión, bueno, la idea es poder ampliarla para poder escuchar justamente esas diversas visiones, Bien, ¿no? interesante. Así que bueno, también ese tema. Y en la sección internacional vamos a ir con un informe sobre las distintas repercusiones que ha tenido la divulgación de los archivos Epstein. Bueno, ayer tuvo la detención del ex príncipe de Inglaterra, vinculado también a la divulgación de documentos, pero bueno, hubo repercusiones en distintos países y entonces también nos vamos a meter con ese tema. Y por supuesto, ahora sí, llegando a temas del día, pero que también fueron de la semana, de hecho hablamos de él el viernes pasado, sigue el tema Cardama en la agenda y va a ser hoy un día también de algunas definiciones, porque la conferencia de prensa del viernes pasado derivó en varias reacciones de la oposición y luego también del oficialismo a nivel parlamentario, con esta situación bastante inédita. Creo que de hecho no hay antecedentes de la posibilidad de que se conformen dos comisiones investigadoras a nivel del Parlamento, una en cada Cámara, por el mismo tema. Sí, por duplicado. Por duplicado. Y un poco como para recordar cómo se fueron dando los antecedentes, el viernes mismo, después de la conferencia de prensa que sobre el mediodía dio Orsi, en la que confirma que se rescinde el contrato con Cardama por la compra de las 2 patrulleras oceánicas, el senador Martín Lema fue el primero, ya sobre la tarde. Al principio hubo algunas repercusiones, digamos, reaccionando sobre todo en redes sociales a lo que fueron los anuncios y a la posibilidad de que el Estado quedara expuesto a eventuales juicios y demandas internacionales. Pero sobre la tarde empezó a crecer la idea en el Partido Nacional concretamente, y fue el senador Martín Lema el que dijo que iba a proponer el lunes la conformación el lunes siguiente, ¿no?, de una comisión investigadora para analizar lo que él decía que era el boicot de este gobierno a la compra, ¿no? Él decía que el gobierno estaba actuando según una profecía autocumplida, con desconfianza de que el proceso fuera a ser viable y que fuera a ser exitoso, y boicoteándolo de alguna manera con todo lo que fue el anuncio de la posibilidad de la rescisión. Y acá capaz que sí vale la pena recordar que lo que se anunció la rescisión surgió, bueno, en octubre del año pasado, cuando el gobierno tenía que renovar la garantía por la compra. Esto lo repasamos la semana pasada, pero no viene mal. Cuando se quiere renovar la garantía que se había vencido, que iba a cumplir un año, el gobierno descubre que no solo no se había renovado esa garantía, sino que la empresa que daba la garantía, que era Eurocommerce Bank, era una empresa de papel que estaba en proceso de liquidación y que, bueno, era una fachada, digamos, y que no había una garantía real de cumplimiento de contrato. Eso deriva en procesos de investigación, tanto a nivel jurídico como administrativo, con investigaciones administrativas, como procesos de auditoría sobre lo que es el proceso de construcción de las patrulleras que se viene realizando, que determina y concluye una serie de irregularidades en el proceso que hacen que el gobierno confirme una denuncia penal con ampliaciones y que termine ahora, la semana pasada, rescindiendo el contrato de la compra de las patrulleras. ¿Y? Sigue un poco con el recuento. Marcelo Pereira está en las gateras esperando para entrar. Sigo un poco con el recuento porque en esta semana ya se empiezan a dar como las cuestiones más interesantes, porque nos quedamos el viernes con ese anuncio de que el Partido Nacional estudiaría, por lo menos el senador Martín Lema plantea la posibilidad de una comisión investigadora. Ya el lunes se entra a hablar de una comisión investigadora en diputados. El Martín Lema dejó de intervenir, digamos, en la agenda pública, y el que pasó a tener protagonismo con este tema fue Juan Manuel Rodríguez, el diputado del Partido Nacional. Plantea la posibilidad de convocar una preinvestigadora para estudiar la rescisión del contrato. El Frente Amplio en principio dice, bueno, nosotros podríamos, la primera reacción del Frente Amplio, del oficialismo, podríamos aceptar una investigadora, pero si se investiga todo el proceso, incluido lo que fue el proceso de la compra.
Y mientras la oposición evaluaba si contaba con los votos en la Cámara Baja, porque, bueno, el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente estaban seguros, son los que integran la coalición republicana y la iban a apoyar, pero bueno, faltaban los votos que les dieran la mayoría de Identidad Soberana y Cabildo Abierto. Bueno, el senador Sebastián Sabini propone el martes temprano, sin mucho previo aviso, presenta un pedido para conformar una comisión preinvestigadora en el Senado que abarque todo el proceso de compra de las patrullas. Se convoca a la preinvestigadora y él establece que le parecería bien que se investigue desde el 2014, que fue cuando, si no me equivoco, en el Senado se planteó, digamos, se votó la necesidad de que la Armada cuente con patrulleros. Sí, él dice cuando se empezó a hablar de Cardama, ¿no? En 2014. Ahora, yo me voy a ir un poco más atrás todavía, porque es muy raro todo esto, porque las comisiones investigadoras del Parlamento son una cosa en general no reacciona positivamente. Si, bueno, se va a investigar. Tienen una historia, y es una historia bien compleja. Yo creo que terminaron en una posición, siendo una herramienta que ya no es lo que está planteado en la Constitución que sea, ¿no? Las comisiones estas vienen de la Constitución de 1917, de los tiempos de Pepe Valle y Ordóñez. Y están en una pequeña sección de la Constitución, que es la sección donde están los artículos, todos de contralor del Parlamento sobre el Ejecutivo, básicamente. Que es, bueno, el llamado a hacer los pedidos de informes, llamado a hacer a los ministros, las posibilidades de censura se derivan de ahí en otro apartado, y las comisiones investigadoras. Son todas cosas para controlar lo que está haciendo la parte del sistema de gobierno que tiene el Ejecutivo. Y en realidad muchos años estas comisiones, solo con ese andamiaje normativo constitucional, funcionan, se ocupan de una cantidad de cosas. Lo que pueden hacer como resultado es o declarar algo, cosa que siempre puede hacer el Parlamento, o proponer un juicio político, o proponer una censura a un ministro que está en ejercicio. Son esas tres posibilidades. Todas se refieren básicamente al gobierno que está actuando. Recordemos que el juicio político corresponde solo cuando hay, dice la Constitución, violaciones de la Constitución u otros delitos graves que no se define cuáles son, nunca es todo definido, pero se supone que no es un tema relativamente menor, ¿no? O sea, la gravedad no está definida como tal en la Constitución. Bueno, esto sigue así. Llega el momento de la salida de la dictadura, donde había, por cierto, muchas cosas para investigar, y en el primer periodo de gobierno de Sanguinetti hay una cantidad de investigadoras. Explotan. Claro, porque hay sobre los asesinatos de Miquelini y Gutiérrez Ruiz en Buenos Aires, sobre delitos económicos de la dictadura, aparte de algunos temas que eran ya del gobierno de Sanguinetti, y se enfrentan ahí al problema de decir, bueno, sobre todo con lo que pasó con la de Gutiérrez Ruiz y Miquelini, que fue una investigación muy complicada, que terminó siendo, de hecho, saboteada por una publicación de prensa en la que se reveló, se revelaron datos que comprometían a una testigo importante, y eso, de hecho, dinamitó la investigadora, porque nadie más quiso ir a declarar. No estaba pensado el sistema parlamentario para hacer una cosa con protección de testigos. En fin. Ya en el 85, el senador Santoro, un viejo caudillo muy tradicional, también gestor de la candidatura de Volonté en su momento, presenta un proyecto de ley para determinar las potestades formalmente de las comisiones investigadoras. Está casi 10 años en el Parlamento. El proyecto. El proyecto. No se aprueba en el primer gobierno de Sanguinetti y se aprueba sobre el final del gobierno de Lacalle Herrera, cuando ya pasaron las elecciones, ya sabe que había Sanguinetti de vuelta, y le atribuye a las investigadoras una cantidad de potestades ya, de hecho,
del sistema judicial, que podían hacer allanamientos, podían instruir el proceso para la justicia, en fin, eso se aprueba. Y las transforma en una herramienta propiamente casi judicial. Ahora, la calle Herrera, antes de irse, le veta 16 artículos esa ley. Lo poda bastante. Y el resultado, la Asamblea General no se reúne nunca para ver si levanta los vetos o no. La termina promulgando el gobierno de Sanguinetti siguiente, pero ya estaba vetada. Y el resultado práctico es que en vez de aumentar las potestades, las disminuye. Porque todo lo que antes se hacía, porque no estaba reglamentado exactamente qué se podía hacer y qué no, ahora hay una ley que dice que solo se pueden hacer algunas cosas. Claro. Y una de las cosas que dice esa ley, que está vigente, es que las comisiones investigadoras corresponden cuando hay una denuncia fundamentada de una irregularidad o un ilícito que pueda determinar, bueno, al efecto del control administrativo del Parlamento, bueno, algunas condiciones que están previstas en la Constitución. O una interpelación, un voto de censura, o un juicio político en caso de que hubiera pruebas de algo de esto. Entonces, lo que pasa es que cuando esta ley se aplica, cae en picada la cantidad de investigadoras que se forman, porque, de hecho, quedan muy acotadas en lo que pueden hacer. Y a pesar de que ha habido, sobre algunos temas, en los primeros años posteriores cae, de repente hay en vez de 10, 3 en un periodo de gobierno. Y después empieza a resurgir, pero ya con otras características. Generalmente ya no sobre el gobierno que está actuando, sino sobre lo que hizo el gobierno anterior. Y en algunos casos lo que se hizo... Varios gobiernos para atrás. Varios gobiernos para atrás. Hemos tenido investigadoras sobre... hay algunas que han tomado mucha notoriedad, pero tuvimos una sobre el espionaje en dictadura. Sí. ¿No? Que fue durante el último gobierno de Tabaré Vázquez. Claro. Y miró hasta el 85, ¿no? Sí, sí. Y en democracia, espionaje en democracia. Pasó a la justicia y resulta que, bueno, se declararon prescritos todos esos delitos y no pasó nada, pero tuvo una finalidad política de arrojar luz sobre la cantidad de hechos que puede ser muy útil, pero en realidad no es para lo que están previstas estas comisiones. Eso no iba a determinar ni un voto de censura a ningún ministro que estuviera actuando, ni un juicio político a nadie. Bueno, tuvimos la famosa de las gabardinas de ANCAP. Claro. Esa desde la oposición. Tuvimos una de Gasallago. Después, ya en el periodo pasado, ha habido investigadoras un poco peculiares, ¿no? Tuvimos una sobre las licencias otorgadas a los sindicalistas de FENAPES, que estuvo largo tiempo trabajando. Tuvimos una sobre las responsabilidades eventuales que habría tenido Charles Carrera cuando era director de Secretaría del Ministerio del Interior, no en el gobierno anterior, sino anterior. 2 para atrás. Y ahora en han reflotado, estuvo el pedido de Salle que no se concretó sobre la gestión de la pandemia, la ira preinvestigadora dijo que no había lugar. Tenemos lo de María Dolores, que está pendiente. Y ahora tenemos estas dos propuestas que en realidad uno dice, bueno, ¿cuál es el delito que la oposición querría investigar? Porque estamos hablando, la oposición está hablando de problemas políticos, ¿no? De la voluntad de destruir el legado de la calle Pou o de la mezquindad política. Eso no es delito. Incluso esa ley dice muy expresamente que no se pueden hacer comisiones investigadoras sobre los temas que la ley no regula. O sea, si no hay ilegalidad posible, hay una decisión política, que es decir, vamos por este lado, vamos por este otro. Yo qué sé, se decide hacer una política de erradicación de asentamientos que a la oposición le parece un disparate, eso no es delito, podrá ser un error, podrá ser una discrepancia política, ¿no? Digamos, en el ámbito de la discusión. Puede haber diferencia ideológica cómo encarar el asunto, pero no hay delito. Entonces, lo que propone Frente tiene un poco más de sentido, porque a pesar de que no es en este periodo, están hablando de una estafa. Entonces, a ver, vamos a investigar si alguien fue responsable en el aparato de gobierno, ejerzamos el control administrativo para ver si este intento de estafa al Estado uruguayo o estafa consumada tuvo alguna complicidad o hubo alguna omisión grave que la facilitó.
bueno, está más cerca del cometido de investigador. Ahora tenemos esto. Es absolutamente político y además para mí tiene un riesgo grave, ¿no? Y es que lo que puede terminar de desprestigiar estas comisiones es que trabajando con los mismos datos, dos comisiones investigadoras, por la relación de fuerzas que tienen partidaria, saquen conclusiones distintas, con lo cual queda como consolidada la imagen de que esto en realidad es simplemente un ámbito de amplificación de posiciones políticas que no se llevan a una interpelación, que son como un lugar para que la prensa vaya, la persona que va a declarar haga declaraciones, se hagan alegatos, y se mantenga un tema en agenda. Pero me parece que además lo que pasa de costumbre con estas cosas es que están en la justicia al mismo tiempo. Entonces, yo no me acuerdo de ninguna investigadora de todas estas que estuve repasando que le haya aportado a la justicia algo que la justicia no supiera, ¿no? Porque generalmente tiene más herramientas la fiscalía, el sistema judicial para conseguir información e investigar que los que tiene una comisión parlamentaria. Entonces, el efecto práctico, se habla de las responsabilidades políticas, pero eso no es lo que la ley dice que tiene que buscar la comisión investigadora. No es una comisión investigadora de responsabilidad política. Y en los hechos aparte, todo indica que esta tarde, bueno, hoy, esta mañana, Graciela Bianchi presentó su informe en minoría, en el que dice que no hay, bueno, que reitera que no se cumplieron con los plazos del funcionamiento de la preinvestigadora, porque ella pretendía que terminara hoy, que era cuando vencían las 48 horas de funcionamiento, y allí presentar el informe en minoría. También dice que en su informe que de crearse la comisión investigadora en el Senado no se respetaría las minorías que están representadas en la Cámara Baja y que no están en el Senado. No es el Partido Nacional, no sería el caso del Partido Independiente, Identidad Soberana y Cabildo Abierto, pero no del Partido Nacional, que sí están en ambas cámaras. Y también otra de las cosas que menciona en su informe en minoría es que no se presentaron en la preinvestigadora los documentos, en particular ella reclama la presentación del documento de la denuncia penal que el Poder Ejecutivo ya radicó, esto que vos decías, de que el tema ya está judicializado. O sea que cae en el mismo reclamo que ha hecho, por ejemplo, el senador colorado Andrés Ojeda y Javier García también. Andrés Ojeda no se lo quisieron entregar, se lo declararon reservado. De todas maneras, me parece que hay que decir que en la preinvestigadora el senador denunciante, que fue Sabini, dijo que el Poder Ejecutivo estaba dispuesto a ir en una calidad de sesión reservada, porque justamente esto está a nivel judicial discutiéndose, entonces por lo que se declaró reservado es por no revelar la estrategia, digamos, en el marco de un litigio, pero que si el Poder Ejecutivo estaba dispuesto a concurrir a la investigadora en caso de crearse en sesión reservada y aportar la documentación del expediente. Eso lo dijo Sabini, que según consta en la versión taquigráfica de la sesión del miércoles. Sí. Bueno, Bianchi en su informe en minoría entonces dice que no hay mérito para crear la investigadora. Todo indica que hoy en la tarde en el Senado, que se convoca para el plenario para aprobar o no la investigadora, lo que va a terminar pasando es que el oficialismo con mayoría la apruebe y la oposición no, y situación inversa uno espera que vaya a pasar el lunes cuando se convoque al plenario de diputados, en donde la oposición con mayoría apruebe la comisión investigadora y el oficialismo la rechace. Entonces, bueno, esto que vos planteabas, Marcelo, del uso político de la herramienta quedaría en evidencia, porque, bueno, simplemente cada uno va a generar su ámbito de discusión en función de los resultados que pueda estimar. Me comí el otro antecedente, también folclórico, de turismo. Kirma Service. La investigadora que hubo en el periodo pasado. Claro, donde teníamos al ex ministro investigado que a la vez formaba parte de la investigadora, porque se le había ocurrido denunciar toda la gestión previa del Frente Amplio en turismo, que en realidad se investigó y no pasó nada, porque no había nada que
que investigar, pero era una situación completamente ya muy loca, ¿no? Que la persona a la cual se estaba investigando a la vez fungía como investigadora. Bueno, eso es algo que también es otro de los condimentos, digamos, del caso, ¿no? Que Javier García, quien fue ministro de Defensa durante el periodo pasado en el que se desarrolló todo el proceso de compra de las patrulleras y, bueno, quien termina anunciando el acuerdo con Cardama, es el senador por el Partido Nacional, integra la Comisión de Defensa y bueno, podría estar, digamos, en la discusión. Ese dato que es harto sabido, no es que sea una novedad, es importante igual porque cuando el Frente Amplio fue por la creación de esta investigadora en el Senado, obviamente muchos dijimos, claro, elige el Senado el oficialismo por el mismo motivo por el que la oposición elige la otra cámara, por la cuestión de la mayoría. Y desde el Frente Amplio el discurso oficial es, se elige el Senado porque en el Senado está García, que en los hechos que tienen esta apariencia y que despiertan sospechas con presunción de irregularidades puede haber tenido algún tipo de responsabilidad. Vos escribiste ayer una columna, Marcelo, titulada El caso Cardama y el amigo Daonza, en el que algunas de estas cuestiones que fuiste manejando las contás y hablas de algo que está vinculado a cómo las bancadas se movieron antes o después y decís el Frente Amplio de alguna manera aprovechó los feriados de carnaval para apurar este trámite, mientras que la oposición estarían de tuvo más letra de reflejo, ¿no? Sí, yo creo que ahí bueno, hubo una... Se durmieron, ¿no? Fue una cosa... Capaz que el sistema político está muy, muy acostumbrado ahora a que los hechos se generan diciendo cosas o tuiteando cosas, y en realidad el trámite... Eso no tiene ninguna existencia formal. Claro, ¿no? Las formalidades son otras. Que el lema diga que quiere ser investigadora no tiene ninguna consecuencia hasta que alguien hace un planteo en la Cámara correspondiente. Supongo que la próxima vez estarán más despabilados. La próxima vez, decime nomás, ¿sí? No, nomás que el otro como para estar atentos porque este tema va a seguir, ¿no? Lo vamos a ir discutiendo la semana que viene por lo pronto para ver cuando se confirmen las creaciones de estas investigadoras. Me parece sí interesante analizar, bueno, cómo se va también a ir parando el oficialismo. Aparece muy abroquelado, digamos, en la defensa de la actitud del gobierno. Pero a nivel de la oposición, esta semana hubo algunos comentarios o algunas declaraciones que pueden indicar que vaya a haber que vaya a ser interesante a ver cómo se van a ir posicionando los distintos actores. Por ejemplo, Sebastián da Silva, que es senador del Espacio 40, el mismo de Javier García, fue el primero, según lo que yo escuché por lo menos, que planteó que también habría que mirar cómo había sido el proceso con autocrítica y ver cómo se había llegado a resolver, digamos, cómo se resolvió. Eso es toda una osadía teniendo en cuenta esa pertenencia sectorial dentro del Partido Nacional. Totalmente. En el mismo día que igual en el Senado se dio una discusión dura y bueno, a raíz de unos tweets por las declaraciones juradas de Javier García, y Sebastián da Silva estaba defendiendo, digamos, claramente a Javier García. No estoy hablando de que advierta algo, pero sí, de alguna manera también esto que hablábamos la semana pasada de capaz que el Partido Nacional, una cosa es defender la gestión de gobierno y otra cosa es defender a una empresa en concreto, que en este caso había fraguado una garantía. Quizás allí haya algún reordenamiento de cara a, cuando una comisión investigadora empiece a entrar a ver documentos, informes jurídicos que dejan constancia de lo que fue pasando. Sí, yo me pregunto si toda la oposición actual se va a alinear en bloque en este estilo de defensa cerrada de lo actuado, porque primero hay una interna del Partido Nacional entre sectores, uno de ellos es de García y otro el que no es el de García. Y no sé si en el Partido Colorado también va a haber una actitud de decir esto está todo bien, porque es difícil decir que este proceso estuvo todo bien, ¿no? Sí. Ya con lo que sabemos hoy, pueden aparecer otras cosas. Y lo otro, claro, también lo otro que a estar atentos estas próximas semanas es que por ahora lo que sabemos es que la investigación administrativa del Ministerio de Defensa, que la hizo la Oficina del Servicio Civil a pedido del Ministerio de Defensa, sugirió
el inicio de un sumario administrativo contra Damián Galó, que fue director de recursos financieros y que estuvo involucrado en este proceso de la compra con Cardama y en el vínculo directo con Cardama, pero aparentemente también podrían haber otros ex jerarcas políticos del Ministerio de Defensa y también en militares involucrados en lo que fue este proceso, así que también van a haber seguramente mayor noticia sobre cómo sigue ese proceso. Más allá del cargo que tuvo durante el periodo pasado en el Ministerio de Defensa Nacional, Galó es funcionario público y trabaja en este momento en el despacho en el despacho de Javier García. Con respecto al Partido Colorado, y sobre el cierre simplemente un par de comentarios, ¿no? Está claro que yo creo que es toda una pregunta. El otro día entrevistamos a Robert Silva, senador colorado, y le planteamos la pregunta sin que hubiera una respuesta muy categórica. ¿Qué lugar termina ocupando el Partido Colorado en esta discusión que es incómoda, por lo menos para las fuerzas opositoras o que coparticiparon en el gobierno anterior? Me quedó en la cabeza una primera respuesta de Silva que fue, bueno, hay que aclarar que el Partido Colorado no ocupó cargos en el Ministerio de Defensa Nacional, ¿no? Muy bueno, y también lo otro para mirar es la postura de Cabildo Abierto, ¿no? Claro, por Rivera el ex subsecretario. Si bien Manini Ríos se ha despegado completamente de lo que fue la gestión de la empresa y ha criticado, digamos, el accionar de Cardama, bueno, el subsecretario fue Rivera Elgue, ¿no? Sí. Se fue un poco antes de que se concretara el contrato, pero después ahí está toda esa cosa que se ha instalado con la idea de que hay un viceministro. No hay un viceministro. Los subsecretarios hacen solo lo que los ministros deciden que hagan, pueden no hacer absolutamente nada. Lo que a veces genera problemas a la interna cuando se los excluye de casi todo. A veces hacen mucho y a veces no hacen nada, pero no son el número 2 del ministerio. En la cadena de mandos, el número 2 es el director general de Secretaría, ¿no? Y el último punto que hago, volviendo al Partido Colorado, es, desde el año pasado yo siento que Ojeda, en esto de un Partido Colorado, no sé si decir bicéfalo, pero con dos sectores de cierto peso, que da la impresión de que en algún momento van a terminar convergiendo en algo que puede llegar a ser la disputa de un liderazgo más adelante. Yo tengo la impresión de que Ojeda se mueve con cautela, pero un poquito más cerca de las posiciones o del discurso del Partido Nacional. De hecho, ese pedido al gobierno de que haga pública la denuncia contra Cardama lo hizo en conjunto, coincidiendo con Javier García, y que Bordaberry es el que marca más matices, volviendo sobre una posición que me parece que le gusta ocupar y que muchas veces hace que cierta parte de la opinión pública lo levante y lo elogie, que es la del parlamentario que también es abogado y es muy exigente en el sentido de que se cumplan determinadas disposiciones. Cuando interpeló paradójicamente García a la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso, en la interpelación Bordaberry jugó a eso, me parece, ¿no? Y yo creo que eso se está notando. No, y también él cuenta con el hecho de que él no estuvo en los 5 años anteriores del gobierno anterior, no estuvo involucrado en la gestión, digamos, de la coalición republicana, fueron ¿no? sus En ese años vínculo, sabáticos. claro, él estaba... Y mientras Ojeda decía que su referente político era Lacalle Pou, Bordaberry tuvo una relación bastante áspera con Lacalle Pou, presidente, ¿no? En varias ocasiones durante el periodo pasado de gobierno tuvo posiciones públicas, incluso desde el diario El País, criticando con bastante firmeza posiciones del gobierno. No tiene una buena relación con Lacalle Pou. Un último apunte. Yo estoy con la última y me sigo quedando. Para aclarar lo de Rivera Elgue, en el sentido de hasta cuándo estuvo en el ministerio. Estuvo casi todo el periodo, hasta agosto del 2024. O sea, faltaban en ese momento mucho menos de un año para el final del gobierno. O sea que permaneció en el cargo de subsecretario algunos meses después de la renuncia de García, que fue cuando empezaba el año electoral mucho más temprana. Algo así como en marzo, García dejó el cargo a Castaing de Bat, que fue el último ministro de Defensa en ese periodo, ¿no? Bueno, creo que redondeamos por hoy el tema. Hablamos mucho de Cardama. Para más datos, información, la diaria de fin de semana por abajo de la puerta o en la web mañana desde bien temprano. Gracias, Ceci. Por favor, gracias. Gracias, Marcelo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.